visto. Pero sin embargo, les voy a hacer la pregunta a rigor si entendieron el video y por qué vimos eso en la unidad 2. Ojo, que es la primera parte de unidad 2, por si acaso. Sí, profesor, se entiende el video. Como dice usted, cortito. Parte, obviamente, iniciando con lo que la diferencia entre accidente e incidente. Después se habla, y ahí donde eso le quería preguntar, yo habla de entender el proceso del cual es parte el trabajador. Esa parte como que para después perfilar por qué se produjo, y ahí donde empieza a hablar del GM y todo eso. Mira, hay un tema que yo siempre he dicho. La ley nos dice y nos habla de que debe haber un control de riesgos. Pero un poquito, voy a silenciar un poquito porque se escucha muy molesto un poco. Ya. Lo que pasa es que si nosotros nos remitimos, por ejemplo, a la ley te dice que tú debes controlar los riesgos, ¿ya? Debes explicar al trabajador cuáles son los riesgos que él tiene y tú debes aplicar todas las medidas correctivas y debes controlar los riesgos y trabajar los riesgos. Y después también te dice otro cuerpo legal que los riesgos son propios o inherentes al trabajo. Perfecto. Pero la pregunta es, ¿cómo yo llego a saber cuáles son mis riesgos? ¿O a qué estoy expuesto? Y es un problema que la ley lo ha tendido a subsanar un poquito. O sea, por ejemplo, hay una guía del Instituto de Salud Pública que te explica cómo hacer la identificación de peligro y evaluación de riesgo. O sea, ya por lo menos hay un documento legal, ni siquiera legal, que no que está hecho por una institución legal del país que te da nociones de. Es distinto, por ejemplo, el caso español. En España funciona mucho con las NTP y las notas técnicas preventivas y los Real Decreto. Es un elemento de su normativa legal que te dicen, oye, chato, tú quieres evaluar riesgo, identificar el peligro, esto es lo que tú tienes que hacer. Te lo define claramente. Incluso muchos rubros, como la agricultura, por ejemplo, lo que es salud, hotelería, cosas así, tienen guías técnicas con los riesgos definidos. O sea, tú eres de esta industria, estos son tus riesgos. Y más encima te dan elementos tangibles, ya con un peso legal, de cómo debe ser controlado. Pero el caso chileno, el Código del Trabajo te dice que tú debes tomar todas las medidas de control. El 594, en su artículo 3, que dice que la empresa mandante debe preocuparse por la seguridad de todos los trabajadores, independientemente si son propios de una empresa contratista. Te dice que tú debes hacer eso. El problema está el camino o el cómo yo lo hago para llegar a ese punto. ¿Ya? O sea, tenemos unas leyes que en un aspecto son centradas en el fin último, pero no en el proceso. Y ahí tenemos varios temas a veces, porque más encima la ley, en ese aspecto, te dice algo directo. Tú debes tener medidas correctivas, métodos correctos de trabajo. Pero, ¿y cuál es la estructura que tiene que tener el procedimiento? ¿Cuál es la estructura del instructivo? ¿Cuál es la estructura de esto? Entonces te dice algo, pero tampoco es muy ambiguo en los contenidos con la forma que esto debe tener. Y ahí es un tema, chiquillos, que uno se va dando cuenta en el trabajo. Yo se lo transmito porque después es más sencillo usted, sabiendo esa problemática, lo podemos trabajar. Ya, ahora vamos a revisar un poquito la PPT que vimos el día que les mostré ayer. Ya, a mí puntualmente, chiquillos, acá que me interesa siempre es entender esto, que una de las causas primarias es la falta de control, ¿ya? Y la falta de control viene porque la persona no hace caso o simplemente no toma en cuenta un procedimiento o un reglamento está mal hecho, no contempla algo, ¿ya? O sea que sí o sí el factor humano está metido en el tema, está pendiente. Ahora, nunca tenemos que olvidarnos de que cuando vamos a hablar desde el punto de vista eh, de causa de los accidentes, sí o sí hay que ver con las condiciones acción y acto subestándar, que en el fondo esto lo hace la persona y esto también se puede generar por algo que dejó o hizo mal la persona en el lugar físico. Una cosa es lo que hace la persona con sí misma y otra cosa es lo que deja o deja de hacer en el lugar de trabajo. Cuando hablamos ya de los factores personales y factores de trabajo, el factor personal hace referencia directamente a la persona en específico. Pero el factor del trabajo hace referencia a una situación que se genera en la organización. O sea, les va a pasar mucho que hay Hola, mi empresas. chiquitito.
silencio por favor, les va a pasar algo que muchas empresas por cultura, ya como marcado dentro de su estructura organizacional, eh, hacen todas las actividades de prevención que están planificadas para los supervisores un día antes de que se acabe el periodo. O las capacitaciones las hacen todas juntas una vez en el año, no semanalmente ni mensualmente. Ahora, ¿por qué ese factor se da así en el trabajo? Es un tema ya que depende netamente de cada organización. O sea, organización viene de organismo. Y para mí, cada organización, que en el fondo es la empresa con todos sus componentes humanos, es otro ser vivo. Muchas empresas o muchos libros versan ese elemento como relacionado con un concepto que es la famosa cultura organizacional, que nosotros como nosotros como empresa hacemos a veces las cosas, cómo las observamos, cómo las hacemos parte nuestra. Entonces, las causas inmediatas explica directamente el accidente, y la causa básica es por qué estas condiciones se empiezan a dar. Tenemos un factor de la persona y un factor en el trabajo. Ya, nosotros ya por lo menos esto es fácil de poder ver en una instancia. Esto se va reforzando también cuando uno hace la investigación de accidentes, realmente lo muestra. Pero nosotros ya tenemos que empezar a ver cómo podemos identificar los distintos peligros que tenemos en una actividad que nosotros hagamos. Nunca se olviden de la siguiente trilogía: proceso, actividad, tarea. Estas tres cosas son importantes porque yo puedo evaluar un proceso, puedo evaluar una actividad o una tarea. Para mí, por ejemplo, un proceso puede ser hacer pan. Una actividad puede ser, por ejemplo, preparar la masa. Y una tarea serían todos los pasos para hacer esa actividad. En el fondo, las distintas tareas o la tarea. Es importante entenderlo así: proceso, actividad y tarea, porque las distintas evaluaciones que uno hace a futuro van a ser a un punto o al otro. O sea, por ejemplo, en higiene industrial yo evalúo el lugar donde realizo una tarea. Cuando hago control de riesgo desde la seguridad industrial, yo trabajo en mi actividad y en mi tarea. O sea, voy trabajando los distintos elementos. Pero esto, chiquillos, uno lo va empezando a entender de a poco. Ahora, lo que uno haga como tarea, como actividad, independiente de lo que sea, siempre va a tener estos 4 elementos. Va a tener gente, equipo, material y ambiente. Y un ejemplo bien sencillo puede ser esto. Ejemplo de riesgo: peligro de cocinar, y estos son todos los riesgos. Pero esto ya está digerido. O sea, yo ya sé de antemano que mi peligro es cocinar porque es la actividad, y ya sé cuáles son los riesgos. Pero nosotros tenemos que a veces partir desde un punto de vista en el que solamente tenemos esto. Y la pregunta es, ¿cómo yo llego a identificar cuál es mi peligro? Porque en la práctica acá hay 2 peligros, no uno solo. ¿Ya? Y cómo yo empiezo a ver el tema de mis riesgos. Cómo yo lo empiezo ya como desde otra perspectiva a poder como obtener ese orden. Cómo yo llego a ese punto. Y por eso es importante, cuando yo quiera ver esa actividad en sí, esta que tenemos acá, uno tiene que ya empezar a trabajar con el concepto de GEMA. O sea, identificar cuál es la gente que está haciendo esto, cuáles son los materiales, cuáles son los equipos y herramientas, y cómo es el ambiente de trabajo. Porque van a haber riesgos, que recordemos que el riesgo es la exposición que tiene la persona ante un peligro, que van a estar dados por esos distintos elementos. Por eso es importante que nosotros lo que veamos, que queremos evaluar, tenemos que separarlo en sus distintas componentes, ¿ya? Es como que el todo es la suma de las partes. Y en ese caso, para nosotros, el todo es la suma de lo que es la gente, de lo que es el equipo, el material y el ambiente. Cuando uno en primera instancia empieza a ver esto, ¿uno qué hace? Ve las cualidades de esto. Ve cuánta gente, primero que todo, lo que se hace es cuánta gente necesita realmente.
ustedes saben que entre más gente tengo, más exposición a riesgo tengo. Por lo tanto, muchas veces una de las medidas de control primaria es trabajar con la gente que es necesario trabajar. O sea, si tengo que hacer un trabajo con 2 personas, ¿para qué tengo 5? ¿Para qué tengo 4? No lo estoy diciendo en el sentido de que despidamos gente, no, no, no. Lo estoy diciendo que tenemos que controlar la exposición. Nunca nos olvidemos de que el riesgo va a tener siempre 2 componentes, la probabilidad y la consecuencia. ¿Qué tan probable que pase algo y cuál es la consecuencia si pasa? Y la probabilidad viene siempre asociada a la exposición. Más gente expuesta a riesgo, la probabilidad va a aumentar. No tiene otra lectura. Por lo tanto, cuando yo empiezo a trabajar con estos sistemas, empiezo a ver cada una de las componentes y digo, ok, ya tengo definido o tengo más o menos claro cuáles son las cualidades o atributos de lo que yo estoy haciendo y ya empiezo a perfilar y a entender cómo van a ser los riesgos. Porque tengo una persona que va a estar interactuando con otras personas más, con el material, el ambiente y el equipo. Nosotros, por ejemplo, si vemos este cargador frontal, que está acá, que es chiquitito, uno dice, esta persona que está expuesto con esto, si está circulando cerca de acá, está expuesto a un riesgo de atropello. Si está interactuando cerca del balde, está expuesto a un riesgo de golpeado por. O si se cae un elemento que está cargando el cargador frontal para la redundancia, puede ser golpeado por. Pero eso nace cuando uno tiene claro cómo es el equipo, cómo es que funciona y cuáles son los riesgos o las formas de interacción de la persona para con esto. Ahora, por ejemplo, el ambiente de trabajo, si estamos trabajando a las 12 del día, en un verano con 35 grados, vamos a tener ciertos riesgos asociados a las características del ambiente de trabajo. O sea, exposición a radiación ultravioleta, ¿ya? Exposición a ambiente térmico, ¿ya? Porque la persona va a estar expuesta a una temperatura superior a los 24 grados Celsius, ya van a haber condiciones del ambiente distintas. Entonces, cuando yo empiezo a ver las cualidades o empiezo a identificar ciertos peligros que tengo asociados en cada uno de estos elementos, ya me es más fácil poder reconocer o ver las formas de interacción, ver los riesgos. Si yo no tengo claras las cualidades o cómo esto funciona, los riesgos los voy a identificar y los voy a reconocer de mala manera. Un poco chiquillo, que acá tengo una cosa con Zoom que no me lo pesca mucho. Vamos para los chiquillos. Ya. Yo sé que acá el peligro en este caso es cocinar. ¿Ya? Pero también vamos a tener ciertas características del ambiente de trabajo. O sea, si por ejemplo esto fuese una cocina industrial, una cocina de un restaurante, no va a haber solamente dos fueguitos, o una cocinilla con dos platos. Lo más probable es que hayan 4, 5, 6 fogones industriales. ¿Ya? Esos que son de ese tamaño, ¿ya? Y uno puede colocar una olla de 40, 50, 60 litros. Ahí vamos a tener, por ejemplo, un riesgo asociado al ambiente de trabajo, que es una exposición a una carga térmica. Pero en este caso, el peligro viene dado o viene por lo que es cocinar, ¿ya? Y yo me pregunto, la persona está cocinando, perfecto, pero está preparando algo con calor. Por lo tanto, la persona va a estar expuesta al peligro de cocinar, pero ¿a qué riesgo va a estar expuesta en realidad la persona? Riesgo de contacto térmico. ¿Ya? Contacto térmico, o también puede ser, o objeto. ¿De alta temperatura? Objeto con temperatura o objeto caliente. Porque, ojo, cuando uno habla de temperatura, eso es ambiguo. Porque puede ser temperatura alta o temperatura baja. Ahora, ¿existen quemaduras por temperaturas bajas? Sí, existen por temperaturas bajas. Y esas son quemaduras, en el fondo, quemaduras por hielo. ¿Ya? Las quemaduras no solamente es porque yo toco algo caliente. Puedo tocar, por ejemplo, un cable energizado, puedo estar colocando mi mano con una sustancia química, por ejemplo, puede ser con algún ácido, un nítrico, un clorhídrico, que son ácidos bien fuertes,
Te por quema. frío, temperatura, químico y electricidad. O sea, el riesgo o la consecuencia de quemadura. Por eso es que muchas veces uno tiene que tener esa claridad. Ahora, es distinto a los protocolos que uno establece, o el procedimiento de trabajo, mejor dicho, el protocolo es otra cosa. El procedimiento es una cosa para cuando uno trabaja con 0 grados hacia abajo, otra cosa distinta es cuando uno trabaja como entre los 15 y los 25 grados, otra cosa es sobre 30, y otra cosa es cuando uno está trabajando ya con sobre 100 grados hacia arriba, que es por ejemplo una fundición. O sea, ahí lo que uno, cuando trabaja con temperaturas muy altas o muy bajas, el primer parámetro que uno trabaja es la probabilidad, o sea, la exposición. La exposición a ese riesgo, o a ese peligro, mejor dicho, va a ser mucho más baja, para yo poder evitar aquello. Ahora, con frío chiquillo, si tú estás trabajando con menos 5 o menos 10 grados bajo cero, el tiempo disminuye, porque eso también viene asociado con la velocidad de viento. Pero físicamente hablando, el cuerpo no diferencia menos 15, menos 25, menos 30. Se lo digo por experiencia propia. Ahora, ¿Por qué, profesor, siente el frío todo el rato? sí, De igual manera, no importa la... no importa. Yo con lo más bajo que llegué a estar en sensación térmica, porque una cosa es la temperatura y otra cosa es la sensación que siente tu cuerpo. Lo más bajo que yo llegué a estar con sensación térmica fueron menos 58 bajo cero. Yo llegué a trabajar chiquillo, no puedo decir nombre de empresa en realidad, pero llegué a trabajar en la altura más alta, valga la redundancia, aunque sea redundante eso, fueron 5.640. Y bajo tierra llegué a estar a 700 metros bajo tierra, trabajando. Pero ya eso ya pasó ya, ya no se vuelve a trabajar por el momento a esos ambientes ya tan extremos. O sea, por favor me pidieron que no lo hiciera más, yo entendí, así que no lo hago más. Ya. Ahora, chiquillos, el tema está que ahí tenemos una condición del ambiente que hace que tú tengas ese riesgo. Si lo empezamos a ver acá también, esto de acá, esto funciona con un combustible, que en este caso es el gas. Por lo tanto, tenemos también otro riesgo, que es un riesgo transversal, que eso vamos a tener un ramo más adelante con respecto a eso, que es riesgo de incendio. ¿Ya? Pero en este caso tenemos un riesgo de incendio asociado a ¿qué cosa? A un combustible. Es distinto el riesgo de incendio asociado con una parte eléctrica que un riesgo de incendio asociado con una parte, por un foco que se origine por madera, o uno por metal, o uno por grasas o aceite. Vamos a tener 5 clases distintas de fuego, por lo tanto vamos a tener tratamientos distintos, o sea, vamos a tener orígenes distintos de los fuegos, para que también lo entendamos. Ahora, ¿podría haber, profesor, también una intoxicación? Intoxicación es la consecuencia. La Ya, quemadura por es gas, por ejemplo, si se consecuencia. apagara el fuego. A ver, en ese caso podemos tener, ¿cómo se llama? Una exposición, mejor dicho. Wow. ¿Ya? Ahora, otro ejemplo de riesgo que podemos tener acá, ya tenemos riesgo de incendio, exposición a gas licuado, contacto térmico. Pudiésemos tener, por ejemplo, a priori, así por encima, algo postural. ¿Ya? Algo por la postura. Lo vamos a ver a priori así, ¿ya? Porque, o sea, uno dice un riesgo ergonómico, por el tipo de posición que tiene, de muy chiquito chillos por eso. Lo que ustedes ven acá es un muñeco, ya que este muñeco se utiliza para pintar o dibujar la figura humana. Esto que está acá. Deja de compartir, chiquillos, un poquito. Ya. Y la gracia de esto, que muchas veces me permite poder ver cuáles son las posturas naturales. La postura natural de un cuerpo es cuando el cuerpo está recto o está acostado, sin ninguna articulación o que esté flectada, que esté doblada, que esté recto. Eso se llama posición neutral.
Por tanto, cuando uno está cocinando, y la cocina es bastante más baja, porque la cocina está hecha para personas que puedan cocinar fácilmente, que midan bajo 1,65 m, yo mido 1,82 m, por lo tanto mi espalda se va a curvar. Y eso empieza a originar un riesgo ergonómico. ¿Por qué lo vamos a dejar como riesgo ergonómico así por encima? Es porque la ergonomía es una ciencia independiente, una ciencia aparte, y las evaluaciones de postura, incluso no solamente postura, es como tú haces un trabajo, si lo hace este ejercicio, por ejemplo, 150 o 200 veces en un minuto, etcétera, lo va evaluando de manera distinta, ¿ya? Incluso la evaluación del tren delantero en ciertos movimientos se hace de 2 o 3 formas distintas, también se evalúa considerando la posición de los pies, entre otras cosas. Entonces, ahí más adelante tenemos que ver métodos REVA, RULA, y una serie de cosas más, ¿ya? Pero que eso no da para algo independiente. Entonces, chiquillos, cuando uno empieza a ver el concepto de GEMA, tiene que tener claro eso, ya que uno tiene que, antes de identificar el peligro bien, porque vamos a tener peligros por la actividad y por las condiciones del ambiente y por otros componentes más, tenemos que identificar bien cómo se comporta el GEMA y ver todas las cualidades para identificar él o los peligros. Cuando hacemos ese ejercicio, uno lo está viendo desde la perspectiva de seguridad. Si yo quiero hacer el mismo ejercicio con higiene industrial, ahí me tengo que ver bien en el material y en el ambiente. Equipo y herramienta puede ser más, pero para lo que es ergonomía. Y uno empieza a ver esas cosas, porque nosotros estamos claros que la seguridad evalúa de una forma, el higiene evalúa de forma distinta. Pero cuando yo voy identificando, ahí tengo puntos en común, ¿ya? Chiquillos, ¿tienen dudas de lo que expliqué ahora? ¿Se entendió o no se entendió? Yo, profesor, Sí, profesor, ¿se entiende? ¿Sí? Sí. del concepto GEMA, ¿cuál es el concepto? No, Gema es como no que me tú quedó tomaras la claro. primera palabra de cada una de las cosas. Y en ese aspecto voy a compartir un poquito la PPT, chiquillos. Significa gente, equipo, material y ambiente. Y el equipo siempre va a ser equipo y herramienta. ¿Ya? Ya, Hay una, profesor. mira, hay una cosa que tenemos que ver un poquito más adelante, que es en investigación de accidentes. ¿Ya? Y en investigación de accidentes hay varias formas. Yo utilizo una forma bien sencilla que se llama diagrama de Ichikawa, o espina de pescado. Y eso me trabaja directamente con el GEMA. ¿Ya? Y uno ve cuáles son los fallos que se originó en cada uno de estos elementos para determinar algo bien simple, que son las causas básicas, las causas inmediatas, o en el fondo decidir, o hacerlo mucho más simple, cuáles son los actos y cuáles son las condiciones. ¿Ya? Porque yo cuando investigo las causas, que eso la ley me obliga a buscar cuáles son las causas son dos, actos y condiciones, no es más que eso. ¿Ya? Por eso es importante que si yo voy a empezar a analizar mis procesos en función de un GEMA para ver sus cualidades, eso que yo estoy colocando como una base de información me sirva después como información cuando quiero investigar en qué falló. ¿Cuál fue el error acá? ¿O qué se hizo mal o qué se dejó de hacer? Chiquillos, otra cosa. Lo que sí es importante ver, si yo, por ejemplo, detecto que hay una condición como un cable que esté energizado suelto y no lo informo, esa condición se transforma en un acto. No informar es un acto, por si acaso. No informar una condición es un acto, y eso es penado por ley también, chiquillos. Consulta, chiquillos. ¿Otra cosita que quieren que les explique? Por favor. Profesor, una consulta. ¿Sí? Usted en el video habló del sistema abierto, que GEMA era sistema abierto. Sí. Lo que pasa es que hay una cosa que se llama la TGS, Teoría General de Sistemas, y eso habla de dos cosas elementales, los sistemas abiertos y los sistemas cerrados. ¿Ya? Un sistema cerrado es como, por ejemplo, esto. No entra nada ni sale nada. Incluso si tú lo apretas, queda todo ahí. Y como esto está cerrado, no entra nada. Cuando un sistema es abierto, se refiere a que hay un intercambio de información.
Por lo tanto, nosotros tenemos un intercambio de información con la parte externa, y esa información en sí son las leyes. Lo que nosotros tenemos que hacer, cómo se hace y hasta qué punto. Porque en la práctica, toda empresa va a hacer lo que su propósito es. Si yo tengo una constructora, mi propósito como constructora es construir casas. Pero los temas y las formas que yo debo, cómo yo debo hacerlo, me rijo por las leyes. O sea, tengo leyes laborales, leyes en tema de seguridad y también leyes constructivas, que en ese caso tenemos la Ordenanza General de Construcción y Urbanismo, el famoso decreto 47. ¿Ya? Chiquillos, ¿otra pregunta que puedan tener, por favor? ¿No? ¿No? No, no, profe. Ya. Chiquillos, voy a dejar de grabar un poquito, pero no se desconecten.